nuestro primer encuentro, si bien la idea era sí, la idea era empezar el año pasado, pero bueno, por razones de fecha, de no poder ponernos de acuerdo, recién pudimos arrancar ahora que, bueno, se retomó la actividad ahora en febrero. Así que para nosotros es un placer poder estar acá con ustedes, poder conocerlos, acompañarlos. Y bueno, el primer encuentro fue de manera general, fue a partir para conocernos, para saber un poco cómo es la relación de los estudiantes con la lectura. Y nos habíamos puesto de acuerdo, entre todas, todos y todes, de elegir una lectura. Del capítulo del eje 1, fue el que más costó, fue el de Mónica Tarducci y Débora Rifkin, ¿sí? Que se llama Fragmento de Historia del Feminismo en Argentina. Entendiendo que ya todos entregaron el trabajo, suponemos que ya todos leyeron el texto, todos, todas y todes. ¿Es así? No sé si están con el material, si tienen a mano el dossier, porque la idea es poder trabajar. Primero que nada, queremos ver si ya leyeron el texto, qué les pareció, si costó, ¿sí? Para ir viendo este tema, porque efectivamente la idea de que sus compañeras y compañeros eligieron porque nos dijeron que fue el que estuvo un poquito complicado por el tema de la fecha, había mucha información, y de alguna manera no sabían cómo agruparla o cómo poder abordar, ¿no?, el texto al momento tal vez de realizar un trabajo o en el futuro si tienen un parcial, ¿sí? Que si bien todos los trabajos son evaluativos, todavía, bueno, hay que ver la cátedra, cómo se maneja con respecto a los parciales que van a ver, ¿no? Y cómo abordamos este texto en un futuro. Así que, no sé, todos leyeron el parcial, pongan sí, no, acá. La idea es que la profe no está para evaluarlos, la idea es que poder conocernos y poder interactuar, así que perder ese miedo. Acá sí nos dice Laura que sí lo leyó. Así la idea es esto, ¿no? De poder interactuar, que no sea tan formal. Ahí nos dice también sí, porque nos Sí, yo decían los también lo compañeros. leí al texto. Bien. ¿Qué es con lo que costó? Nos gustaría saber, ¿no? Porque ahora vamos a trabajar con el texto. Yo creo principalmente que como que es verdad que había mucha información, igual el texto no es para nada largo, pero como que va cambiando mucho la temática, como que te va mostrando distintas partes de los distintos momentos de cada década, ¿no? De cada etapa, digamos, que son etapas las que marca. Entonces, como ir siguiendo la línea para mí me fue complicado, entonces yo la leí de base, la leí 3 veces y después recién me puse como a marcar las cosas importantes y después enfoqué en el práctico. Eso lo vengo haciendo también con historia, como hacer la lectura de base y de ahí empezar a prestar un poco más de atención a las cosas puntuales y después leer las preguntas del práctico, porque si no es como que te enfocas mucho en el práctico, en contestar y no prestas atención al contexto, que por ahí las partes que rodean a la respuesta hacen mucho más rica la conformación de la respuesta correcta, digamos. Gracias, Lau. ¿Alguien más nos quiere contar qué le pareció, qué costó? Bueno, yo no sé si ustedes, una de las cosas que hablamos del encuentro pasado es sobre la lectura exploratoria, que es muy bien, como nos dice Laura, que a ella le tocó leer en varias ocasiones el texto, ¿no? ¿Alguien se tomó el trabajo de ver de dónde viene ese texto? ¿Lo buscó tal vez para entender el contexto? ¿De qué libro viene? ¿O quién escribió? Si es un libro, ¿no? Yo acá, que el profe nos facilitó, les voy a compartir. A ver, voy a tratar de compartir una pestaña. A ver, un segundito. Acá está. Ahora sí, les comparto. 1, 2. Les voy a presentar todas las pantallas porque no puedo. Así. Ahora sí. Ahora les va a figurar del libro de donde extrajeron el texto, ¿no? ¿Sí? Vamos a repetir. El texto se llama Fragmento de Historia del Feminismo en Argentina. Este texto, si mal no recuerdo, se finaliza en el 2010. Usted, profe, me va a corregir si
Ahí está, no sé si se Esta es logra la ver. foto. Ahí está. ¿Sí? Es de este libro. ¿Sí? De las palabras tienen sexo 2, herramientas para un periodismo de género. El libro es de Sandra Chafer y Sonia Santoro, que son dos compiladoras, ¿sí? Y toman este texto, en realidad Mónica Tarrucci y Débora Rifkin escriben para este libro, ¿no? Pudieron leer que también en el texto está, ¿no? Un poco, una pequeña, podríamos decir, biografía de las autoras del texto, ¿no? De Mónica Tarrucci, que es una antropóloga feminista, lo voy leyendo, es profesora e investigadora en la Universidad de Buenos Aires y en la sede de San Martín, especialista en temas de género, familia y feminismo, forma parte desde su creación de la primera maestría sobre problemáticas de género en América Latina de la Universidad de Rosario. Y después tenemos a Débora Rifkin, que es también una antropóloga feminista, está haciendo su doctorado y es becaria del CONICET. Trabaja en temas relacionados con el movimiento amplio de mujeres y politización de la vida cotidiana. Esto es como un poco para tratar de introducirnos de dónde viene, que también tiene que ver un poco de la lectura exploratoria, que de dónde viene, qué nos dirá ese libro, de qué se tratará ese libro, ¿no? Acá nos dicen que, bueno, que es una herramienta para un periodismo de género. Yo me puse así como que a chusmear un poquito en las primeras hojas, en lo que es un poco la introducción, y nos dicen, para esta mirada, para dónde se quieren dirigir efectivamente estos textos, ¿no? Que pueden ser, la idea es que es para compañeros, compañeras, compañeros periodistas, dicen para una formación con perspectiva de género, para estudiantes, para profesores, y el texto es en algún punto complejo porque tiene, como ustedes bien dicen, mucha información, pero también, si leyeron en la primera parte, en esa pequeña introducción, donde nos dicen, ¿no? Hemos querido traer al público interesado, pero no especialista, porque tampoco es que se van con temas tan complejos o nos dicen tal vez palabras muy desconocidas o muy académicas o muy científicas, ¿no? Así que tal vez como bien nos decía Laura, esto de leerlos no una, tal vez dos y algunos tal vez requieren 3, 4 veces, pero para poder entender el texto, ¿sí? Bueno, acá les paso a mostrar el índice, ¿sí? Ahí le acerco un poco. Bueno, este es el segundo. A ver, el paso. Acá está. ¿Sí? Este es el índice del libro. Acá pueden ver, ¿sí? Fragmentos de historias del feminismo en Argentina. Mónica Tarducci y Débora Rifkin. Si en algún momento a alguien le interesa el libro, también lo tenemos disponible de una página donde está el libro completo. Parece muy interesante, yo como le decía, le puse ahí a chusmear un poquito y me pareció muy lindo. Pero bueno, eso nada más, así pasamos a compartir, ¿no? Quieren que leamos acá, o quieren realizar preguntas específicas, porque como vamos viendo en el libro, divide en algún punto por décadas. También nos dice la autora que como son compilados de panfletos, de información, hay un hiato, hay como baches dentro de lo que es ¿no? Porque se inscribe a partir de los 100 años del feminismo, pero hay muchos baches dentro de lo que son las décadas, o falta de alguna manera información, ¿no? Así que bueno, Jime, ¿cómo seguimos? Preguntamos, leemos, porque la idea en principio era abordar la lectura. Estaría bueno que las compañeras nos cuenten un poco qué es, o nos digan qué es lo que les interesa de la lectura, qué es lo que les llamó más la atención o lo que les causó mayor dificultad, para empezar a abordar eso justamente. A mí me parece una lectura que, si bien es un poco compleja en el sentido de que como tira muchos datos, una por ahí se pierde en eso, me parece súper interesante y práctico que la separa justamente en tiempos, ¿no? Entonces va de 100 años y hace una revisión rápida de eso, y después se para en los 70, en los 80, en los 90 y en los 2000, ¿no? Entonces, bueno,
les proponemos dos cosas. Primero, que ustedes mismas propongan cómo quieren abordar, o bien iniciamos con la lectura, elegimos entre todas un segmento que les haya parecido, puede ser más complicado o más interesante según lo que a ustedes les parece, e iniciamos con la lectura propiamente dicha. Compañeras, ¿qué proponen ustedes? ¿Qué les interesa? Bien, mirando el chat mientras, Ajá. y veo que nos escriben. Estaría bueno realizar la lectura. Estaría bueno realizar la lectura, nos dicen. No, no hay más que eso. Así que bueno, entonces, ustedes dicen, ¿empezamos desde el principio o quieren que agarremos un párrafo, una década específica? Porque sabemos que por la hora, digamos, el texto no lo vamos a poder terminar, pero es importante poder introducirnos, poder generar un debate, ¿no? Entre todas, todos y todes. Comencemos con la de los 70. Nos dicen, analicemos, y si tenemos algún punto, perfecto. A otros les costó la de los 80, algunos de los 70. Ahí están, la Sofi levantó la mano. Hoy estoy re prolija levantando la mano, interrumpiendo. Yo sugiero que 70, 80, todo lo que van diciendo, pero que comencemos por en el inicio, nos proponemos trazar, es donde las autoras dan cuenta de lo que van a hacer en el texto, que eso es una gran pista. Bueno, si quieren, para romper el hielo, inicio la lectura yo y compañeras nos organizamos como buenas que somos y vamos haciendo todas un fragmento pequeño de lectura, así todas participamos. Inclusive las compas que estamos en el taller, ¿sí? Bueno, a ver. Meli, si querés me podés seguir vos como para que las compas se animen después a seguir con la lectura. En la introducción del capítulo que hacen Mónica Tarducci y Débora Rifkin, que bueno, como ya dijimos, se llama Fragmentos de Historia del Feminismo en Argentina, dicen, nos proponemos trazar una historia sumaria y arbitraria de lo que consideramos son los hechos más relevantes del feminismo desde que se constituyó en Argentina a fines del siglo XIX. Para ello, hemos recurrido a fuentes documentales como panfletos y artículos en diarios y revistas. En esta ocasión, no hemos hecho entrevistas, con lo cual la documentación tiene numerosos hiatos que investigaciones posteriores seguramente subsanarán. Hemos querido traer al público interesado, pero no especialista, información que no suele aparecer en los libros de historia ni en las historias de los movimientos de emancipación. El ordenamiento por décadas facilita la ubicación temporal, aunque sabemos que puede no ser el más indicado. Bueno, de ahí, ¿algún comentario, alguna duda, alguna palabra que no hayan, que no sepan el significado, que les llame la atención? No veo los comentarios. Nada de los comentarios. Es bastante sencilla la introducción, y explica, como bien decía la profe, esto, ¿no? De qué se va a ver en el resto, ¿no? En el resto del texto. Así que bueno, dado que nos pueden interrumpir, por supuesto, sí, nos pueden cortar y pueden aportar, que para nosotras es más que bienvenido. Voy a empezar, sí, vamos con los 70 y ojalá que podamos llegar, como decía la compañera, también hasta los 80. Empiezo. Los míticos 70. El feminismo que retorna de la década del 60 en Estados Unidos y Europa Occidental y alrededor de 1970 en América Latina es denominado como perteneciente a la segunda ola para distinguirlo de la primera etapa sufragista.
Este feminismo, que nace en un contexto internacional de luchas políticas y culturales, Vietnam y las rebeliones anticoloniales del tercer mundo, las revueltas estudiantiles, los movimientos de afirmación étnica y pro derechos civiles contra el racismo, la antipsiquiatría, los hippies, etc. Va a tener características mucho más revulsivas para la concepción de la política que el feminismo de la primera ola. En efecto, las feministas de la segunda ola empujaron los límites de la definición de lo político para que entrara en las vidas cotidianas de las mujeres, la sexualidad, la maternidad, el cuerpo, el amor, la familia, creando un lenguaje nuevo para enmarcar el descontento. Continúo. ¿Quieren hacer alguna intervención hasta acá? Para mí, por ejemplo, en estos 3 primeros párrafos está muy claro, o es el resumen o la introducción en realidad de qué es lo que va a tratar en toda esa década y desde dónde, digamos, como que la une, ¿no? O sea, y está explicándose esta comparación con Estados Unidos, con la segunda ola, o sea, da un contexto, un panorama de lo que viene. Obviamente después en la lectura avanza más con lo que fue la década de los 70 acá en Argentina, pero para mí está la clave de esa década ahí en esos 3 párrafos. Perfecto. Sí, aparte entendiendo, porque yo creo que ya leyeron también los otros textos sobre el feminismo, sobre las olas del feminismo, ¿no? La primera ola, el movimiento sufragista, el voto de las mujeres, y ahora, bueno, ahora estamos diciendo, estamos en un contexto de la segunda ola. Continúo. Lo que no hemos abordado la historia, pero en este caso, ellas y ellos no leen las olas. Hay 2 versiones de las olas. Una que la primera ola es el sufragismo y la segunda ola es década del 60, y otra que nos gusta más a nosotras, que es, empieza la Revolución Francesa, primera ola, sufragismo, segunda ola, tercera ola, década del 60. Nosotras preferimos no entrar en esa confusión, nos parece que no nos ayuda, pero la segunda ola en general, lo que se encuentra en internet es década del 60. Es verdad. Bien. Continuamos entonces. Y lo que vieron es como neofeminismo. ¿Lo vieron así? ¿Lo vieron en neofeminismo? Ana de Miguel. Sí. Es verdad. Perfecto. Bueno, continuamos entonces. Si bien la inmensa mayoría de las mujeres provenían de la izquierda y eran profundamente anticapitalistas, defendían la autonomía política del feminismo y la existencia de grupos de mujeres donde poder utilizar lo personal y fortalecer entre pares para lanzarse a la arena pública. Argentina imagina el impacto del feminismo de la segunda ola, pero en un contexto bastante diferente. Las luchas populares debían enfrentarse a los gobiernos de Estado profundamente represivos. Continuamos, alguien quiere continuar, continúo. Yo sigo si querés. Perfecto, Laura. Como bien lo expresa Vasallo, existe mala fe en la escasa historización que se ha hecho del feminismo argentino de los 70, que se lo ve solo como el resultado de una revolución cultural del mundo occidental en general, y no lo percibe también como una consecuencia directa de la historia política y social argentina. Cuando se recuperan las voces de las actoras, Nario, Vasallo, Gramatico, Atem en especial, se pueden rescatar las complejidades y sutilezas que van más allá de los datos que nos dicen que entre el 1970 y 1976 funcionaron en Buenos Aires la legendaria Unión Feminista Argentina, UFA, el Movimiento de Liberación Feminista MLF, el Movimiento Feminista Popular, Nueva Mujer, Centro de Estudios Sociales de la Mujer Argentina, la Asociación de la Liberación de las Mujeres Argentinas, de la Mujer Argentina y el Frente de Lucha por la Mujer, al que se adhirieron la UFA, MLF, ALMA y AMS, Agrupación de Mujeres Socialistas. Sabemos por sus relatos la importancia de los grupos de concienciación, que se prefería a concientización, piedra angular
de la teoría y de la práctica feminista, y núcleo de cualquier agrupación que se definiera como tal. Estos grupos reunían a mujeres interesadas en el proceso de transformar sus problemas personales en un conocimiento compartido de las implicaciones sociales y políticas de su experiencia. A través de estos grupos se llegaba a comprender las intrincadas relaciones entre los aspectos individuales de su experiencia y lo público. Así lo personal se vuelve político. Si por un lado las mujeres de UFA estudiaban los textos del feminismo radical y socialista que venían de Estados Unidos y Europa, por el otro no dejaban de estar presentes con sus denuncias y reivindicaciones, llamando la atención sobre aspectos de la realidad que no se consideraban políticos. El trabajo impago del ama de casa, los embarazos no deseados, los abortos clandestinos o la esclavitud de las madres. ¿Sigo? Sí, ¿cómo ¿Sí? va? En 1975, el Frente de Lucha por la Mujer presenta un programa básico de 10 puntos, que incluía reforma y cumplimiento de la ley de guarderías, igualdad de posibilidades en el acceso a la educación, capacitación técnica y trabajo, derogación del derecho que prohíbe la difusión y uso de anticonceptivos, aborto legal y gratuito, remuneración para el trabajo hogareño, creación de un organismo gubernamental que vigile la aplicación, que reprime la trata de mujeres, inclusión de la protección de a la maternidad dentro de la ley de contrato de trabajo, patria, potestad y tenencia compartida entre el padre y la madre, no discriminación a la madre soltera y protección para su hijo, y derogación de la ley que obliga a la mujer a seguir al marido al domicilio que éste fije. A fines de 1973, el clima político se iba haciendo cada vez más violento, y tanto desde el Estado, por medio de leyes represivas, como desde los organismos paraestatales como la AAA, se fue imponiendo un régimen de terror hacia los movimientos populares que alcanzó también al feminismo. Varias activistas recibieron amenazas de la AAA o de las revistas de extrema derecha que funcionaban como voceras de esta. ¿Sigo? No tengo drama yo, pero díganme ustedes. No te rompes, también sería bueno que puedan tomar la palabra. Anímense, compas, estamos entre nosotros, no nos evaluamos, estamos tratando de ayudarnos entre todos, aprendiendo cada uno y cada una de lesotres. Yo tengo una duda. Sí. Yo marqué el párrafo de que dice en 1975 y que nombra todo esto de los 10 puntos que incluía, digamos, el programa básico. Yo lo entendí y lo tomé como que esas eran las demandas de las cuales hablaba el práctico. No sé si está bien. Como que eran los puntos que ellas necesitaban que se cumpla y con lo que estaban luchando en ese momento. Entonces no sé si está bien comprendido parte del punto del práctico de eso. Yo lo tengo ahí como marcado como demandas con signo de pregunta, pero lo terminé analizando y pensé que era eso, no sé si estaba bien. Sí, yo también lo marqué así como 1975 y también creí que eran los 10 puntos básicos que, que era de la lucha que ellos estaban en ese momento. ¿Qué dice exactamente el punto del práctico, la consigna? ¿La tienen a mano? La consigna es, describa las demandas más importantes del feminismo en la Argentina en los diferentes momentos históricos. Esa es la consigna. Bien. Bueno, creo que sí, es bastante claro que en lo que es los míticos 70, en ese párrafo está clarito que dice en 1975, y empieza a describir los puntos, digamos, los 10 puntos básicos que se estaban exigiendo, que estaban reclamando. Claro, pero yo, por ejemplo, yo hice unos puntos antes del 1975 que 1970, y bueno, puse así como demandas más importantes, que fueron el trabajo impago de las amas de casa, los embarazos no deseados,
los abortos clandestinos, la esclavitud de las madres, eso lo puse yo como en 1970. Y después, a partir de 1975, puse lo mismo que hizo la compañera. Claro. Nosotras no les podríamos decir si está bien o no en los prácticos, porque esa es la revisión, la corrección y la puntuación las hacen las profes. Nosotras no podemos hacer eso. Pero claramente dentro de los míticos 70, estos 10 puntos que acaba de leer la compañera están, digamos. Ahora, si el práctico, si los prácticos están bien o no, si están bien desarrollados en ese punto o no, no les podemos decir. Porque no tenemos injerencia en eso, además. Si la compañera periodizó 70 principios y 75, digamos, ahí hay una periodización que tiene que ver con la dictadura, el ascenso de Perón y entonces el regreso a la democracia en el año 73, ¿no? Entonces ahí hay un periodo que es interesante, que están bien ambas respuestas. Una como que agrega el principio de la década del 70 y la otra, hay que ver cómo está redactado en el práctico. Pero está bien, porque lo que está, cuál es lo central y qué nos tiene que quedar como central a nosotras, a nosotros, a nosotres. Aparte es fundamental que lean la consigna, no sé si la puede repetir la compañera la consigna, sí, que es fundamental que lean las consignas, porque ahí... Sí. Bien, dice, lea el texto de Mónica Tarducci y describa las demandas más importantes del feminismo en la Argentina, en los diferentes momentos históricos. Esa es la consigna. Perfecto, bueno, ahí tienen, como dicen, en los diferentes momentos históricos, ¿no? Por eso es fundamental leer toda la consigna. Acá, como bien decía la profe, en este punto vemos en la década de los 70 cómo van. Y ustedes podrían, no sé si ya lo hicieron o no, en los 80 esto, en los 90 esto, pero va a depender también la perspectiva, esto, ¿no? Pero lean siempre detalladamente la consigna. Como bien decía Jimena, nosotras no corregimos, nosotras mucho menos que somos estudiantes adscriptas, pero me parece muy importante lo que ustedes nos dijeron, ¿no? Pero que la respuesta en algún punto la tienen en la consigna, ¿sí? Vaya, no sabemos cómo efectivamente redactaron toda la respuesta, pero bueno, este es el tip. Está presente y le saludamos a la profe Ceci, que ella sí corrige. Yo básicamente lo que quería era... La única que está presente que corrige es la profe Ceci. Yo capaz que no se entendió, pero yo lo que quería era como bien la intención es tratar de comprender el texto y demás, y sí me ha costado bastante. Quería saber si yo había captado bien la idea, por lo menos de esa década, nada más, claramente no es lo único, pero estamos leyendo esta parte, digamos, entonces quería saber si yo estaba en lo cierto de haber comprendido de que esas son algunas, porque como dice la compañera, sí hay otras antes, de las demandas de esa década, nada más, no era para ver si estaba bien el práctico o no, sino para ver si yo había terminado entendiendo bien, porque justo es un punto del práctico nada más. Es muy legítimo querer saber si me fue bien en el práctico. Es muy legítimo querer saber la corrección de mi práctico. No me parece, digamos, que esté mal el planteo. Nosotros entendimos si de la lectura se deducía lo que vos dijiste. Y entonces, en el texto propio, dijo Jime, el Frente de Lucha por la Mujer presenta un programa básico de 10 puntos que incluía. Y en ese programa básico sintetiza lo del, por lo menos 75 en adelante, ¿no es cierto? Y sintetiza, para que ustedes también vean, lo posterior, que esas demandas siguieron en vigencia y que no se lograron, por lo menos hasta el derecho al aborto, hasta el 2020. Finales, ahí ya brindando, ya casi 21. Fíjense, por eso es interesante ver que esas demandas continúan Continúan vigentes porque, bueno, esto del aborto legal y gratuito recién ahora después de 25 años. ¿Cuánto? No, más de 25 años. ¿45? 45 años casi.
es una demanda de principios del siglo XX, pero si organizada así como movimiento más fuerte, podemos tomar del 75, y si no, podemos tomar el nacimiento de la campaña nacional por el derecho de aborto, que es el 2005. Pero bueno, esa campaña, que es la agrupación nacional de diferentes corrientes, etcétera, en una sola, que es la campaña, abreva de todo lo anterior, abreva de las históricas, de las avanzadas de algunas, o de algunos movimientos en particular. No es que surge la campaña nacional en el aire. Eso es lo interesante de ver. Bellucci, para la que le interesa, Mabel Bellucci, hace historia, y hace historia del feminismo, y hace historia de la campaña. Podemos armar como un lugarcito de optativos, de muy optativos para después, digamos. Lecturas así interesantes. Sí, que de hecho en el texto también los nombra así por arriba, con esto de cómo se conforma la campaña. Bueno, compañeras, compañeros, compañeros, ¿quién quiere continuar? Así continuamos con la lectura. Y también es fantástico que puedan surgir estas consultas, ¿no? Para poder, porque tal vez otro compañero o compañera también tiene esa duda, como bien lo tenía también otra compañera, o tal vez otra persona también puede evacuar esa duda. Así que, ¿continuamos? ¿Quién desea continuar? Directamente enciende su micrófono, así avanzamos. Bueno, hasta que alguien se anime, continuamos, Jime, y ahí se meten y continúan con la lectura, ¿sí? Así seguimos resolviendo estas pequeñas dudas que puedan ir surgiendo. Dale. ¿Querés iniciar, Meli? Lo mismo, igual vamos a leer. Bueno, continúo. Con la dictadura, muchas de las organizaciones quedan en suspenso, algunas se exilian, otras se convocan en la clandestinidad. Con el golpe, los grupos de concienciación, que están, sí, me cuesta, me trago, ahora dónde estaba, que están catalogados como grupos revolucionarios sin acciones exteriores, al pasar a la clandestinidad, se recrean en grupos más pequeños, en casas particulares entre conocidas. Entre 1976 y 1979 se logra mantenerse el Centro de Estudios Sociales de la Mujer Argentina, ligado a la FIP, Frente de Izquierda Popular, y se forman dos nuevas agrupaciones, el AMA, Asociación de Mujeres Argentinas, en 1977, constituida por mujeres de la FIP, Corriente Nacional y otras sin militancia partidaria, que en 1978 se transforma en el AMAS, Asociación de Mujeres Alfonsina Storni, y en Córdoba, este último año, la Asociación Juana Manso. Pasamos, los 80 siempre tendrán Bertioga. Luego de 7 años de dictadura, de desarticulación de un incipiente movimiento feminista del exilio de algunas de sus integrantes y de la organización en forma clandestina de otras en pequeños grupos de lectura, de reflexión, de concienciación, en lo que Nari llamó feminismo de catacumbas. En el año 1983, el regreso de la democracia y las expectativas puestas en la nueva coyuntura comienzan a constituirse un conjunto de organizaciones comunitarias, culturales, políticas, sindicales, profesionales, integradas en muchos casos por militantes feministas. La multisectorial de las mujeres es reconocida en la historia del movimiento feminista y del movimiento de mujeres, como un ejemplo de confluencia de mujeres de diversos sectores, feministas, militantes por derechos humanos, mujeres de partidos políticos, de sindicatos, amas de casa, áreas de la mujer de organizaciones mixtas, militantes lesbianas, constituidas en 1983. Fue pensada como una experiencia de unidad
solidaridad y lucha conjunta de las mujeres, en las que compartían debates, campañas y ciertos acuerdos en torno a la reivindicación específica. El día 8 de marzo de 1984, en un acto que reunió a miles de mujeres en la Plaza de los Dos Congresos, fue leído el primer documento de la multisectorial. En los puntos de coincidencia de sus integrantes, la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, la igualdad de los hijos ante la ley, modificación del régimen de patria potestad, cumplimiento de la ley de igual salario por igual trabajo, reglamentación de la ley puesta en funcionamiento de jardines maternales zonales, modificación de la ley de jubilación para la ama de casa, creación de una Secretaría de Estado de la Mujer. Gracias al movimiento feminista y de mujeres, varias demandas de la multisectorial tuvieron respuesta con la sanción de una serie de leyes. Igualdad de los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio, la patria potestad conjunta al padre y a la madre, al convenio sobre la igualdad de oportunidades para trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares en 1986, el divorcio vincular en 1987, el derecho a pensión al cónyuge en matrimonio de hecho en 1988. ¿Continuamos? Quieren que hagamos un pequeño... El fin de la dictadura posibilitó el intercambio continuado con otras feministas de América Latina y del mundo. En este sentido, los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe, que se realizaban desde 1981, constituyeron el escenario privilegiado donde intercambiar experiencias, reflexionar y proyectar acciones colectivas. Varias fechas emblemáticas para el movimiento feminista y de mujeres en América Latina y el Caribe han sido definidas en estos encuentros. El 25 de noviembre como lucha contra la violencia hacia la mujer, el 28 de septiembre como Día de Lucha por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Muchos de los debates que allí se han dado luego son referencia de discusiones en el feminismo local. En este trabajo decidimos recordar un encuentro en particular, el que tuvo lugar en Bertioga, Brasil, en 1985, por las huellas subjetivas y objetivas que dejó en muchas de nosotras. Ese fue el primer encuentro al que las feministas argentinas asistieron estando en democracia. Fue además, según lo recuerdan Ilse Foucault, el primer contacto que tuvieron mujeres argentinas con el lesbianismo, el primer contacto que tuvieron las mujeres argentinas con el lesbianismo en cuerpo y alma, y con el lesbianismo teórico, para muchas de nosotras significó un cambio decisivo en nuestras vidas. Bertioga nos dio a muchas de nosotras no solo la imborrable vivencia de esos días maravillosos, ese sororal respiro a la cotidianidad tan placentero y vivificante. También nos nutrió de esperanza, de cambio, de ganas de hacer cosas. En efecto, en la memoria de varias feministas fue el antecedente directo a los Encuentros Nacional de Mujeres, ENM, que desde 1986 se realiza todos los años en nuestro país. La organización del primero fue iniciativa no solo de las mujeres que habían participado en la Conferencia Internacional de Mujeres de Nairobi, convocada por Naciones Unidas, sino también de quienes asistieron en la misma época al tercer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, marcando con esto la presencia del feminismo desde los primeros actos fundantes de los encuentros nacionales de mujeres, influyendo en su carácter horizontal, la convocatoria y la representación individual, y no institucional, tanto en la comisión organizadora como en el mismo encuentro. Compas, ¿alguna tiene alguna duda con respecto a lo que leyó Meli? ¿Algún comentario? ¿Algo que le llame la atención? ¿Alguna quiere leer un párrafo? ¿No se animan? Somos 13. Vamos, anímense, aunque sea de a párrafos chiquitos, vamos leyendo y vamos avanzando. Ahí tenemos. ¿Profe? Janina. Sí, si quieres yo sigo leyendo.
Dale, compa. Los años 80 vieron nacer varios grupos feministas, algunos de los cuales continúan hasta hoy como ATEM 25 de noviembre, Asociación de Trabajo y Estudios sobre la Mujer. En su primer boletín de 1982 reconocen su primera reunión colectiva en abril de ese año y afirman que el grupo está conformado por mujeres de diferentes edades, estudios y posibilidades, unidas en una misma tarea: luchar contra la opresión y discriminación que configura nuestro mundo e impide nuestro desarrollo. Escriben sobre violencia doméstica y los grupos de autoconciencias, publican una poesía y explican la patria potestad. En este mismo número, además de una nota de actualidad, respuesta al periodista Bernardo Neustadt, anuncian las primeras jornadas feministas sobre mujer y familia que se llevaron a cabo ese mismo año. Uno de los ejes en torno al cual ATEM y otros grupos feministas organizaron sus acciones a comienzos de los 80 fue el de la violencia, a través de la denuncia de casos, la crítica al carácter violento del sistema social, la puesta en descubiertos de los mecanismos de producción de violencia y su silenciamiento. ATEM, desde sus inicios, ha vinculado la violencia contra las mujeres a otras expresiones de violencia social, fundamentalmente a la violencia estatal, siendo la vivencia del terrorismo de Estado lo que las acercó al tema. En la búsqueda de articulaciones con organizaciones de derechos humanos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, las ATEMAS plantearon la visibilización de las mujeres desaparecidas y las formas específicas de torturas que sufrieron y que muestran cómo el terrorismo de Estado echa mano del repertorio de violencia fruto de la experiencia acumulada en la dominación sobre las mujeres. En la forma interrumpida desde sus inicios, las ATEMAS realizan anualmente las jornadas de debate feminista y publican la revista Brujas. Lugar de Mujer es otro espacio emblemático para la feminista de los 80, creado en 1983 y definido como una institución con orientación feminista. Se convierte en un punto de referencia obligado por ser la única institución de la mujer abierta en forma diaria para la atención de consultas jurídicas y psicológicas gratuitas. Fue pensado como un lugar de convergencia de los diferentes grupos feministas y donde se generaban diversas actividades de difusión de la producción de mujeres a través de conferencias, exposiciones de artes, recitales literarios, cine debate, mesas redondas, grupos de reflexión y talleres de autoconocimiento. Indesa Mujer, Instituto de Estudios Jurídicos Sociales de la Mujer, nace en Rosario en 1984 y continúa hoy. Si bien una de sus fundadoras formó otra asociación, INSGENAR, Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, en 1994, en sus inicios brindaron asesoramiento jurídico en cuestiones de familia, violencia, trabajo, ampliando luego sus actividades. Desde 1985 editan La Chancleta, que comenzó como una hoja de color amarillo, dedicada al trabajo doméstico con ilustraciones semejantes a las historietas. Si bien la publicación fue agregando más páginas, no perdió su estilo didáctico para llegar a todas las mujeres de manera entretenida y comprensible, realizando de este modo verdaderas campañas de información y prevención. Han editado también los cuadernos de divulgación que, entre otras, han tratado la problemática del divorcio en Argentina, la ley de contacto de trabajo explicada e ilustrada, la convención, etc. En su local tienen una muy completa biblioteca, hemeroteca de la mujer, y sus actividades han sido en varios frentes, tanto a nivel de trabajo de base como asistencia técnica, cursos, capacitación, tanto a agentes gubernamentales como docentes y dirigentes sociales y políticas. Entre otras cosas, participaron en la redacción de la reglamentación de la Ley de Violencia contra la Mujer que rige en Santa Fe, promovieron y colaboraron en la elaboración de sus ordenanzas rosarinas
como la que establece el registro de deudores alimentarios, la de creación de un programa para la prevención y detención temprana del abuso sexual y maltrato infantil, y de un programa de procreación responsable. Otras organizaciones feministas de la década del 80, Alternativa Feminista 1984, Libera, formada en 1982 por un grupo de la OFA, Prisma, Programa de Investigación sobre la Mujer Argentina, fundada en 1983, Tribunal de Violencia contra la Mujer, fundado en 1983, Mujeres en Movimiento, 1985, Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada, CAM, de Mar de Plata, 1988, el Taller Permanente de la Mujer, 1988, íntimamente ligado al destino de la Librería de Mujeres. En 1986, Ilse Fujimori. y Adriana Carrasco forman un grupo de estudios sobre lesbianismo que se reunía en la casa de Ilse y compartían historias personales y lecturas de algunas autoras como Adrienne Rich. Los primeros cuadernos de existencia lesbiana se presentaron el 8 de marzo de 1987 en la Plaza de los Dos Congresos, con el apoyo de ATEM, quienes ante cierto resquemor de algunas feministas argumentaron que si Adriana e Ilse apoyaban la lucha por ciertas problemáticas que conciernen a la mujer heterosexual, merecían la solidaridad de sus compañeras a la hora de plantear sus problemas como lesbianas. De ahí en adelante firmaban como cuadernos de existencia lesbiana todos los volantes y comunicados de prensa de la multisectorial de la mujer. Esta fue una década vital para las feministas argentinas, con un amplio espectro de organizaciones visibilizando los problemas de las mujeres en las calles, en los medios de comunicación, ante el Estado, logrando incluso varias reformas legales. Se dio una experiencia inédita de confluencia entre feministas y mujeres de diversos sectores de la sociedad detrás de puntos comunes. A comienzos de los 80 podemos pensar en un intento de articulación entre el feminismo y el movimiento de mujeres y la conexión de las opresiones de clase y género. Se fundaron nuevos espacios de participación, producción y debate feminista como los primeros encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe y otras jornadas nacionales e internacionales. Fueron las feministas quienes convocaron a los primeros encuentros nacionales de mujeres. Con relación a publicaciones específicas sobre la mujer, encontramos algunas en revistas especializadas, como Todo es Historia y la sección La Mujer de Tiempo Argentino, dirigida desde noviembre de 1982 a septiembre de 1986 por María Moreno. En cuanto a revistas específicas, encontramos algunas de vida efímera, como Prensa de Mujeres, Alternativa Feminista, aparece en marzo de 1985, y Alfonsina, que está en la calle entre diciembre de 1983 y junio de 1984, y otras como Brujas, que apareció como boletín en 1982, y continúa hasta ahora. En 1988 se crea la revista Feminaria debido al impulso de Lea Fletcher, y en 1989 se establece en Buenos Aires la primera librería de mujeres. Buenísimo, compa, muchas gracias. De nada, profe. Si quieren, podemos aprovechar y avanzar un poco sobre los 90 o podemos hacer una recapitulación de lo que acabamos de leer, de lo que acaba de leer la compa. A mí, por ejemplo, me parece muy interesante la conexión que hacen las autoras entre década y década y algo que me parece sumamente importante y que de hecho ustedes lo tienen en las unidades, en los ejes temáticos, creo que es la número 5, no recuerdo bien en este momento, sobre derechos humanos, Sofi. Bueno,
sobre esta cuestión de la última dictadura militar y cómo lo tratan las autoras, que, o sea, nos están dejando ver que durante este periodo, del 76 al 83 específicamente, pero años anteriores ya venía produciéndose el terrorismo de Estado, los movimientos feministas siguieron trabajando, no con la misma potencia, por supuesto, porque tenían que ser encuentros clandestinos, estaban amenazadas por la AAA permanentemente, algunas pudieron y tuvieron que exiliarse en otros países, etcétera. Y después, como en los 80, cuando ya se retorna a la democracia con Alfonsín en la presidencia, las compañeras vuelven, digamos, a retomar las luchas con muchísima más fuerza, pero llamando a la sociedad a que se escuchen los crímenes de lesa humanidad cometidos específicamente sobre las mujeres que fueron detenidas, torturadas y desaparecidas, ¿no? Me parece que es algo que hay que tener mucho en cuenta, que no es algo al pasar nomás. Y cómo las luchas, los puntos que van presentando en las diferentes épocas, algunos ya se consiguieron leyes a través de las luchas y otros los seguimos sosteniendo, ¿no? A pesar de que pasan las décadas, seguimos peleando por esas cosas. Bueno, nada, eso quería aportar. No sé si alguien se anima a decir algo, tiene algo para comentarnos, quieren seguir con la lectura. Ahí levantó la mano Laura. Bueno, Sofía, entonces, ya que encendió su micrófono. Nada, yo quería aportar cómo remarca en el texto, cómo querían visibilizar la diferencia en cómo eran torturadas las mujeres a diferencia de los varones, digamos, en la dictadura militar. Como todos ya sabemos, muchas mujeres fueron violadas, abusadas por los militares, y creo que eso también quieren visibilizar en el texto, digamos. Fantástico. A mí lo que me parece importante también y que me gusta mucho cada vez que lo leo, porque lo repiten en varios momentos, ¿no? Como que se van generando estas mini reuniones al principio y después fueron como agrandándose más y contagiando más y expandiéndose en el país en general, porque vieron que en otros países también pasaba y eso me gusta un montón. Estos grupos de reflexión, los grupos de charla, en donde se va generando un poco el apalabrar lo que pasa, no tan solo quedarnos con la información o con por ahí el pesar de lo que les estaba pasando o les había pasado, sino también el poder hablarlo eh, para esta concienciación, ¿no? De la que dice el texto, de que no te pase, de abrirte un poco más los ojos y todos los sentidos, tenerlos más agudos para que estés atenta a que estas cosas, como que querían contagiar esta idea de la latencia, ¿no? También. Y eso me parece que está genial porque está buenísimo que hasta el día de hoy se siga haciendo y que podamos hablarlo con más libertad también, porque estas cosas creo que en su momento costaron un montón, hasta las desmerecieron muchísimo y a mí... por ahí hay cosas que me cuestan, ¿no? Como entenderlas, pero me gusta mucho la materia. Yo ya le había contado a la profesora, yo vengo de Tucumán, y yo esta materia no la tuve, y me parece genial tenerla, porque te abre la cabeza con muchas cuestiones, inclusive hasta con los foros de debate, en donde vos decís, ¿dónde estás visibilizando vos el patriarcado en tu vida? ¿Entendés? ¿Cómo? Entonces me parece buenísimo eso a la hora de verlo en el texto, que pasó hace años, no es que pasa ahora, sino que se sigue fomentando. Eso me gusta un montón, quiero recalcarlo porque a mí particularmente me encanta leer esas partes en donde se manifiestan estas experiencias. Creo que como futuros profesionales está buenísimo que esto haya sido así y que el día de mañana tengamos esta base que se viene como contagiando desde hace un montón, que se aplique en todos los ámbitos, para que todos podamos tener estas posibilidades, ¿no? De hablar y de sentirnos acompañados y de poder hablar con tranquilidad y sin miedo, que en estos momentos de dictadura no se podía y eran todas perseguidas, digamos. Me parece que está buenísimo. Totalmente, compañera. Y en esto que vos decís de cómo se organizaban y empezaban a concientizarse,
también lo vemos cuando las autoras inician el texto con el primer siglo, digamos, cuando hablan de, ay, se me fue el nombre, de la Asociación de Libres Pensadoras, ¿no? Como ahí ya, porque era el único, o sea, eran espacios muy reducidos donde podían justamente hablar de las cuestiones que les estaban pasando, las cuestiones que creían que eran individuales o íntimas o la familia, pero en realidad les venía pasando a todas, digamos, más allá de las diferencias etarias, de clases sociales, etcétera, 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 venían, digamos, todas estaban en esa situación, no poder acceder a determinados lugares, o no conocer nuestros propios cuerpos, no saber cómo funcionaban, bueno, un montón de cuestiones así. Y volviendo a lo que decía la compañera, y me gustaría recomendarles, si tienen la posibilidad, es un libro que siempre lo recomiendo, que justamente, no sé si se llega a ver, Putas y Guerrilleros se llama, un libro, es grande, alto, de Miriam Lewin y Olga Warner, que justamente son entrevistas que les hacen a mujeres que fueron detenidas, torturadas durante la última dictadura militar, y que es la primera vez que las compañeras se animan a hablar y a contar las vejaciones. No es un libro morboso, no es que cuente los detalles sobre las vejaciones que sufrieron, sino que denuncian qué era lo que estaba pasando, que hasta hace muy pocos años no se hablaba de esto, digamos, estaba como oculto, se sabía, pero estaba como oculto, y que también varones sufrieron esas vejaciones, pero en mayor medida las mujeres. Así que se los aconsejo, es duro, es un libro fuerte, pero es muy bueno porque nos hace dar cuenta y saber las cosas que pasaron para que no vuelvan a pasar, ¿no? Ese es el objetivo, para que no vuelvan a pasar. Esto fue en años muy oscuros, eh, no solamente pasó en Argentina, sino a nivel latinoamericano, eh, pero bueno, la idea es que no vuelva a pasar, que tengamos memoria y que no permitamos bajo ningún punto que nos quieran quitar nuevamente la libertad de expresión, de movernos, de denunciar la rebelión, etcétera, etcétera. Así que bueno, si a alguna le interesa y quiere fotocopiarlo, me avisa y coordinamos para poder ir a la fotocopiadora. Y si no, seguramente no lo busqué, pero capaz que está en internet, en alguna página en PDF, y si no, algún capítulo que les interese, está a disposición. Es un libro, repito, súper duro, pero es bueno saber de estas cosas. Y no interrumpo más. Digan, compañeros. Sí está en PDF. Acá lo acabo de encontrar, así que sí está en internet. Ahí puedes socializar entonces, por si a alguien le interesa en el chat, lo socializás al enlace. No sé cómo hacerlo porque acá estoy desde el celular y tengo la computadora aparte. Bueno. Soy medio floja para la tecnología. Lo compartís en los grupos. Ah, bueno. Ahora vemos, igual si vos lo encontraste ahora seguro lo buscamos y lo encontramos. A mí lo que me llama la atención en algún punto es que también lo van a ver en el eje de comunicación, es lo que leemos acá es cómo la historia siempre nos invisibilizó, ¿no? Porque esto lo leemos cuando leemos la historia del feminismo, pero cuando nos adentramos a leer sobre el feminismo, pero no lo vemos en los libros de historia, y en la secundaria, en la primaria, nada, ¿no? Que eso también lo van a ver en ese eje de comunicación, cómo se nos invisibilizó en la historia, y cómo esto, como decía la compañera, empezar a visibilizar estos hechos, ¿no? Cómo pelearon, cómo siguen peleando, cómo seguimos peleando y luchando por nuestros derechos. ¿Alguien más quiere sumar? Espera un poquito, Meli. Son las 7 de la tarde. Si tienen ganas, podemos terminar los 90. Si están cansadas, si ya están con los datos medio ahí nomás, coordinemos ahora entre todos una próxima lectura para el jueves que viene, la que a ustedes les interese o les resulte más difícil, o lo que fuera, como hicimos en el encuentro anterior. Queda a decisión de ustedes, compas.
Si quieren ya podemos tomar alguno de la unidad 2, ya subieron hoy el práctico, hoy o ayer ya está el práctico disponible, ¿sí? Así que si quieren podemos elegir de ahí. Ustedes son, porque de esa manera se eligió en el encuentro pasado, que ustedes nos propongan la lectura, cosa de que la idea es que puedan realizar una primera lectura, por lo menos para que podamos charlar del texto en el próximo encuentro. Y yo estoy al 9%, 8% del celular, de la batería, así que en cualquier momento se me apaga. No sé, yo opino que estaría bueno tomar el genérico, porque hay varios textos que hablan de diferentes autores y cosas. Hablar sobre derechos humanos en general como para hacer una interpretación genérica de eso, y si surge algún texto en particular, ya expresarlo directamente en la próxima reunión, porque yo hay algunas cosas que sí las tengo leídas, por ejemplo, pero ya no me acuerdo tanto, entonces capaz que proponer un texto sin haberlo visto en profundidad capaz que no es muy óptimo. De última, tratemos de ver lo que más podamos, o intentemos empezar con derechos humanos, que es la base de lo del práctico, y de última debatir sobre algún texto en particular, o si nos quedamos a media con algo, ver sobre eso. Por ejemplo, digo porque es mucho, y es como la base. A ver. Perfecto, compañera. ¿Alguien Coincido más? con la compañera. Sí, coincido con la compañera. Buenísimo. Ahí en el chat, si no se animan a encender los micrófonos, ¿sí? Ya charlando con las compañeras, con Jimena y Andrea, quedamos en que los jueves en este horario vamos a realizar los encuentros de lectura, ¿sí? Así, si nos quieren continuar acompañando los jueves en este horario. Una pregunta a la profe. ¿Será que el trabajo práctico sí o sí lo tenemos que presentar el 15? Sí, Deme 2 días más, profe. Deme 2 días más. pero es breve el trabajo y es breve lo que tienen para leer, o sea, no es mucho. Y queremos ir avanzando porque hemos esperado mucho en la entrega de la segunda parte de la unidad 1. Claro, sí, Oscar, son 4 puntos, pero ¿qué son los derechos humanos? Es fácil, ¿no? ¿Qué más le preguntamos ahí? Ah, ¿por qué se celebra el 8M y qué incidencia tiene para ustedes en qué significación? No es complejo. Y después comparar el CEDAW y los protocolos, ¿no? Las convenciones, CEDAW y Belém do Pará. ¿Y cuál es el otro punto? No me acuerdo. Pero es breve, es sencillo, no tiene mayores complicaciones. Si ustedes no llegan, hay una historia, como vale la nota como un parcial, si ustedes no llegan, tienen su recuperatorio, que es más difícil, que es terrible, que no sé, podemos hacer para que lo entreguen el lunes. Yo recién veo lo de la fecha. Ceci, en el aula de ella, que se puede replicar a otras, le puso qué leer y para dónde, ¿no? Ceci. Perdón. Yo recién veo lo de la fecha, no sabía. Lo que pasa es que capaz que estamos algunos medio que se congenia, porque también tenemos que presentar un práctico el lunes. Entonces como que estamos ahí, me parece que es eso. Yo también estoy medio trabada con la otra materia, pero y recién pude ver hoy. Historia tengo yo, por ejemplo, y se vence el práctico el lunes. ¿De qué materia? De historia. ¿Quieren más historia o a género y derechos humanos? Yo las quiero a las dos. Yo no le voy a mentir, profesora. Terrible, terrible, no, sí. Bueno, pero se ponen a hacer y llegan, les aseguro que llegan. O sea, hay que hacer el trabajo que se sube, eso estoy viendo recién ahora porque lo acaba de decir y no lo había visto. Se sube el práctico como subimos el Power, ¿verdad?
Ah, hay un Power para subir. No. No estoy Ahí entendiendo. está subido la clase, o sea que es una breve introducción mía. Sí. El PowerPoint que yo utilicé, Ah, perfecto. la Ok, ok. bibliografía, que no es todo, me preguntaban, no es todo el capítulo, sino que son extractos, no llore, disfrute de aprender. Extractos son, ni siquiera es, violaciones de los derechos humanos es solo una Es síntesis, una carilla. una carilla. Después, ustedes tenían toda la bibliografía durante los 2 meses y no sé cuánto que tuvimos de vacaciones para leer. Esto no sé, esto como docente sabemos, pero no, bueno, es un agregado. Digo que en realidad es para que podamos avanzar rápidamente y pasar a la unidad 3, que es dictadura militar, y ya avanzar hacia los otros temas. Si no, digamos, esa es la idea organizativa. Así que ustedes, como dice acá el compañero, no duermen y así avanzamos con la materia. Sería una idea así. No es así. El trabajo no reviste mayor complejidad. Y acá la profe Ceci, que ahora se desconectó la cámara, pero en su aula, que la podemos replicar en las otras, porque yo... Ay, 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 no, no, no. Bueno, sigo yo, ya que la profe momentáneamente se ausentó. Mi nombre es Cecilia Sandoval, soy docente de algunas, tutora de algunas de ustedes, capaz que está presente. Yo al grupo, al aula que tengo, les mandé una guía orientativa de cómo empezar a encarar el trabajo de derechos humanos. Les decía, yo recomiendo que empiecen, digamos, para buscar una guía, una orientación de dónde, es por el texto de Camacho. Entonces ahí con el texto de Camacho, si bien este año está cortado, como decía la profesora, no es el capítulo entero o el texto entero, va a empezar por derechos de la mujer. Entonces ustedes ahí ya van a tener un acercamiento a los derechos humanos de la mujer. Y pueden completar, porque si ustedes escuchan la clase de la profesora, ella les pide que busquen por internet la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entonces ahí ya tienen como definido qué son los derechos humanos, y en la misma ley hay una incluso en internet que sale específicamente los caracteres, que eso es como ustedes sin duda capaz que en el secundario han visto cuáles son los caracteres de los derechos humanos. Y después, bueno, les sigo yo, después no me acuerdo ahora qué más había, una comparación entre las distintas legislaciones internacionales que tenemos veriendo para ICEDAW. También esa está referida, más o menos como una guía orientativa, también en Camacho, en Rosalía Camacho, que está en la parte final, página 21. Y después, bueno, lo del 8 de marzo es algo como muy propio, pueden obviamente buscar en internet y apropiarse ustedes del 8 que hemos vivenciado ahora propiamente. Y no me acuerdo qué más había. Creo que eso era las consultas, la solicitud. Así que en realidad parece un montón. Después acerca de delitos voy a relacionar con delitos de lesa humanidad, pero no es la palabra, sino que comentaba la compañera Sofía Barreira. Violaciones a los derechos humanos. Violaciones a los derechos humanos, que tiene que ver con esa especificidad que tal vez con esta cuestión de tortura, que incluso la legislación engloba el tema de, por ejemplo, violación sexual que sufre la mujer, la toma como parte de la tortura y no hace un concurso real con torturas y violación, por ejemplo, para darles un pequeño ejemplo. Entonces ahí van a ver media carilla o una hoja. Con lo que le quiero decir, parece un montón, parece muy difícil, pero van a ver que son temas y textos que ustedes ya los tienen digeridos, ya los tienen pensados, ya los han escuchado. Entonces, coincido con la profe de que no sería lo ideal extender más con tal de que podamos seguir avanzando. No sé, bueno, es mi opinión y sí puedo replicarlo la guía esta si la profe Sofía está de acuerdo o quiere hacerle algunas observaciones, por supuesto. Así que bueno, aprovecho para saludarles y qué lindo verlas. Gracias, profe. Bueno,
compañeras y compañeros y compañeres. Agradecerles nuevamente por haber compartido este espacio con nosotras. Esperamos vernos de nuevo el jueves que viene. Y bueno, nada, gracias por compartir y esperamos que a ustedes también les aporte en algo nuestro esfuerzo. Así que bueno, eso. Nos vemos el jueves que viene en este mismo horario. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Hasta el compañeros. próximo jueves. Hasta Gracias, el próximo compañera. jueves. Hasta el próximo jueves. Gracias por Saludos. estar, por participar. Yo de aquí desde Salta. Gracias, compa. Esperamos que se vayan todos para comernos la comida más rica que quedó cuando se vaya la visita. Muy bien, muy bien. Gracias por estar, profe. A mí justo se me apagó el teléfono, no tengo buena cámara con la computadora y tampoco buen sonido, no sé si se me escucha bien, el internet me anda Sí. mal, así que es de terror. Sí, se escuchaba perfecto, salió Bueno. muy bueno. Terrible con la tecnología. Yo también me fui, pero siguió. Sí, justo ahí la profe se presentó, así que no hubo ningún inconveniente. Muy lindo, esperemos.